veis aquí, presentaros lo que llamamos el blending, ¿no? El blending es la interacción o la combinación de diferentes ciencias, ¿vale? Y lo que queremos hacer es compartir con vosotros qué supone esta interacción en términos, ¿verdad?, de competencia, en términos, ¿verdad?, de aptitud o precisión para todos vuestros clientes y, por tanto, que podáis disfrutar de algo que es algo diferenciador en TTI, que es la única compañía que es capaz de medir hasta 5 talentos de las personas. Bueno, queremos, como siempre, nosotros siempre decimos que el camino de hacerse un experto en las evaluaciones del talento es un camino que lógicamente lleva tiempo, y ese tiempo tiene que ir siempre junto a la puesta en práctica, a la utilización de las herramientas. Es verdad que tenemos una ventaja enorme, ¿verdad? Algo muy bonito, un reto muy bonito, que es que somos capaces, ¿verdad?, de ver con nitidez un montón de ciencias diferentes y convertirnos en verdaderos expertos para nuestros clientes, ¿vale? Yo creo como ningún otro especialista en recursos humanos o que utilice evaluaciones del talento puede hacerlo, debido, como os digo, a esa cantidad de ciencias, ¿no?, que están a nuestra disposición, a esa cantidad de dimensiones del talento que están a nuestra disposición. Bueno, queremos que deis un salto, por tanto, al siguiente nivel en el uso de otras ciencias. Sabemos que hay una fuerza de la gravedad, un hábito, un automatismo, ¿verdad?, una zona de confort de muchos asociados que manejan el DIS, que tienen muy buenos resultados con el DIS y que, bueno, y que a lo mejor no están adentrándose, ¿verdad?, en otras de las ciencias por diferentes motivos, ¿vale? Importante, ¿verdad?, que ese salto lo deis sabiendo que los comportamientos por sí solos pueden llevar a conclusiones erróneas en determinados casos, ¿vale? Eso no significa en absoluto que la herramienta falle, sino que en determinados casos muy concretos, las conductas observables que se ven no solamente vienen del lenguaje DIS, sino de todas las ciencias que interactúan con ella y que, por tanto, modifican la lectura normal de ese informe, ¿vale? Queremos que aprovechéis la ventaja competitiva que supone manejar el blending de 2 o más ciencias conjuntamente frente a la competencia, ya que sabemos que es uno de los aspectos que no tiene ninguna otra compañía. Es verdad que hay otras compañías que también manejan otras ciencias, pero lo que es único en TTI es ver esa combinación o esa interacción, que haya páginas en los informes que tiene, ¿verdad?, el resultado de la combinación de varias ciencias. Que conozcáis los productos de TTI que integran esas ciencias o más. Yo sé que en el webinar hay personas, ¿verdad?, que ya habéis estado, que ya lleváis tiempo con nosotros. Os lo agradezco muchísimo, ¿verdad?, que estéis, pero también, por otro lado, pido disculpas porque algunos de los temas que vamos a ver, pues seguramente ya los habéis vivido. Sé que el porcentaje más alto de personas que están en el webinar son asociados nuevos. Así que, bueno, como la idea esta es dar a conocer justamente todo esto, pues permitirme los más antiguos, en este caso los más veteranos, que vuelven en algunos casos a repetir determinadas cosas para ellos, ¿vale? Bueno, y por último, compartiendo algunas de las interpretaciones. Esto no es un programa, no es un webinar para formaros o entrenaros, ¿no?, en el significado de cada una de las interacciones de las ciencias, que podamos compartir incluso para qué objetivos o qué aplicativos tienen cada una de esas ciencias. Yo creo que esto es algo que os pido, por favor, encarecidamente. No dudéis nunca, ¿verdad?, con nuestros compañeros, con nuestro equipo de asistencia al cliente, de plantear los deseos que tengáis en cuanto a webinar. Nosotros estamos deseando recibir vuestras peticiones porque simplemente queremos hacerlo a la carta, o sea, queremos daros aquello que realmente necesitáis. Sé que entre los profesionales que tenemos por toda España hay especialistas en inteligencia emocional, otros son especialistas, ¿verdad?, en temas de aplicativos para vendedores, otros son en liderazgo, otros utilizan malas conductas. Entonces, cuando yo a lo mejor estoy hablando de inteligencia emocional y hay una persona que no sea tan especialista, nos gustaría recibir vosotros para estas personas que eso a lo mejor os impide sacar todo el jugo a una evaluación de inteligencia emocional, que nos lo pongáis en conocimiento, y podríamos incluso hacer una primera aproximación, ¿verdad?, a lo que es la inteligencia emocional y desde ahí poder
ayudaros a que generéis aplicativos, ¿vale? Bueno, un poquito la idea de todo esto. Bueno, lo primero que os tenemos que poner en común es las investigaciones que hay detrás de esto que afirmamos tanto, ¿vale? De que es necesario, de que se acaba la visión, esa visión gris monocromática de lo que es la evaluación del talento y, lógicamente, se pone por delante, pero eso sí, basado en investigaciones que hemos realizado, la importancia de que seáis conscientes de que medir con más de una dimensión del talento, aumentar la precisión de los resultados, ¿vale? Aquí tenéis un poco los porcentajes que ya os hemos mostrado, ¿verdad?, a las personas más veteranas, a los asociados más antiguos, que si solo utilizáis el DIS, y esto quiero, por favor, volverlo a repetir, porque sé que aunque sois veteranos, algunos estáis enamorados, por tanto, del funcionamiento del DIS y no termináis de lanzar en otras ciencias. Si solo se utiliza el DIS, cuando estáis, y ahora no quiero crear confusión y ahora explicaré una cosa, cuando queréis predecir o cuando queréis garantizar a un cliente y predecir que la persona que ocupe, ¿verdad?, un determinado puesto va a tener un elevado desempeño, ¿vale? Esa precisión sería solo del 60%, ¿verdad?, de probabilidad. Eso no significa que la herramienta, en cuanto a reflejar las conductas, ¿verdad?, de la persona, siga manteniéndose en los niveles que sabéis del 85 al 95% aproximadamente, ¿vale? Lo que estoy hablando aquí es que si tú quieres asegurar a una persona que en un determinado puesto se va a obtener, ¿verdad?, un alto rendimiento en ese puesto debido a nuestras evaluaciones, a la identificación de los talentos, si solo medís, ¿verdad?, el DIS, como hay involucrados otros talentos en ese puesto, ¿vale?, lógicamente la precisión baja al 60%, ¿vale? Por otro lado, si solo utilizáis motivadores, este nivel de precisión baja al 59%. Cuando utilizáis motivadores y conjuntamente, se dispara el nivel de precisión con el que podéis asegurar, ¿verdad?, esa identificación de los talentos para lograr un alto desempeño, aumentando hasta el 80%. Y cuando sumáis, ¿verdad?, las habilidades o competencias, esa tasa de precisión, ¿verdad?, aumentaría, en este caso, ¿verdad?, hasta el 92%. ¿Vale? Bueno, pues este es uno de los motivos de que insistamos una y otra vez, por favor, de que hay compañías, como por ejemplo tenemos Inside Discovery, ¿verdad?, solamente trabaja DIS. Esto de verdad, porque hay mucha gente enamorada del DIS, os lo aseguro. Ahora bien, le podéis arrebatar los clientes que queráis a ellos simplemente porque tenéis estos argumentos para ponerlo delante en una visita comercial, ¿vale? Y son argumentos basados, como os digo, en esas investigaciones que se han realizado. Realizamos, ¿verdad?, en total 17.000 directivos fueron observados, empresarios y directivos para realizar este análisis multivariado. Como hemos visto, por tanto, un desempeño superior no depende de un solo factor. Esto se ha acabado, esta visión se ha acabado. El ser humano es un ser muy complejo y, por tanto, esa complejidad en el mundo laboral se sigue dando, como no, y cuanto más partes, ¿verdad?, de ese talento, de esa complejidad, seamos capaces de descubrir y medir, más capacidad tendremos, ¿verdad?, de poder aconsejar a nuestros clientes sobre si esa persona que tienen o que van a tener realmente se va a acercar a las expectativas que se tienen sobre su desempeño. Por tanto, somos la combinación para todas las personas, ¿verdad?, que habéis entrado hace poco tiempo en nuestra red. Recordaros, por favor, que somos la combinación de los diferentes talentos de la persona y esto es lo que medimos, ¿de acuerdo? Creo que el nadador, a mí, por ejemplo, por lo menos me llega muchísimo porque creo que es un ejemplo magnífico de ese directivo, ¿verdad?, de ese empresario, de ese vendedor, en muchos casos, ¿verdad?, que trata de nadar bueno, pues con una resistencia del entorno, que es ese mar, y utiliza esos talentos, ¿verdad?, para brillar más que otros, para diferenciarse más que otros, para marcar una ventaja más que otros. Por tanto, si vosotros sois capaces de conocer en vuestros clientes, en las personas de vuestros clientes, esos talentos, seréis capaces, ¿verdad?, de lograr de que corran, de que fluyan más a través de ese entorno. Bueno, nos vamos
Nosotros de estos 5, como sabéis, ¿vale? De esos 5, lo que la mayoría de los asociados ahora mismo están certificados para utilizar, de esos 5, si no me equivoco, 4, voy a decir 3,5, ¿vale? Que serían conductas o comportamientos, motivadores, inteligencia emocional, y de la parte de competencias, solamente competencias de NEA, no las competencias de Hartman, es decir, las competencias desarrolladas que no las competencias potenciales de una persona, ¿vale? Que junto esas competencias potenciales con la visión global, ¿vale? Con el producto Acumen también de Hartman, con el que es capaz de identificar las creencias posibilitadoras o limitadoras de una persona, esas dos últimas que he dicho, ¿vale? Se necesita, como sabéis, la certificación. Pero todo lo demás podéis utilizarlo, ¿vale? Podéis utilizarlo sin ningún tipo de problema y está en vuestra disposición en toda la familia de productos. De momento vamos a centrarnos en motivadores porque queremos ver ese blending, ¿vale? Cómo afectan los motivadores, cómo afectan, ¿verdad? En este caso, a las conductas. La herramienta es una herramienta poderosa, tal y como veis, como la torre de Pisa, una herramienta sólida, ¿vale? Simplemente que es una herramienta que por sí sola, no quiero decir que la palabra que es antigua, sino que por sí sola, evidentemente es un instrumento que se queda, ¿verdad?, corto, ¿vale? Por tanto, siempre os invitamos a que lo rejuvenezcáis, que lo potenciéis, ¿verdad?, con los otros instrumentos que comienzan con 2 ciencias, que es la serie de 2 ciencias Talent Insight, que están las conductas más motivadores y las conductas con la inteligencia emocional, con las interacciones entre ellos. Para aquellas personas que desconozcan nuevas un poquito más los motivadores, recordaros, ¿verdad?, esta pregunta que nos hacemos con la Madre Teresa y con Donald Trump. ¿Por qué son iguales estas personas? Siempre ponemos este ejemplo porque creemos y nos han dicho que es el que más refleja, ¿no?, cómo narices impactan estos motivadores en lo que antes entendíamos como conducta. Todos sabemos, ¿verdad?, leyendo biografías, atendiendo un poquito a estas personas, que los dos tienen un factor, por lo menos un factor de conducta idéntico, es el factor de dominancia, el factor de la determinación, de la orientación a metas, a resultados, de la toma de riesgos, etcétera. Estas dos personas, ¿verdad?, comparten esos dos factores. La pregunta es, ¿cómo puede ser entonces tan diferentes dos personas que comparten una dimensión del talento? Pues justamente con estos queremos decir que el lenguaje DIS, por sí solo, ¿verdad?, solo mide una parte, y es el cómo las personas consiguen o hacen lo que hacen. Los dos son rápidos, los dos son determinados. Cuando hablan con otras personas para negociar, tienen puntos de vista muy claros, son asertivos. Sí, todo eso está muy bien. Ahora bien, ¿para qué toda esa fuerza de estas personas, hacia dónde la dirigen? ¿A qué fines la dirigen? ¿A qué pasiones? ¿A qué intereses? Esto es lo que los hace tan diferentes, ¿vale? Como podemos ver, los comportamientos que aparecen ahí, exigentes, impulsores, pioneros, voluntariosos, enérgicos, están muy bien, los comparten, pero, sin embargo, ¿verdad?, no es suficiente como para poder aconsejar a un cliente nuestro que ponga un directivo que tiene en la punta de lanza de apertura de un negocio. No podemos hacerlo porque le estamos fastidiando, ¿vale? Si queremos abrir una ONG, podría ser, ¿verdad?, que el directivo de Consocial, por lo menos entre uno de los motivadores, fuera excelente, ¿vale? Por tanto, el motivador social marca la diferencia tremenda entre la Madre Teresa, ¿verdad?, y Donald Trump. Y si tuviéramos, ¿verdad?, que poner en una empresa a una persona que sepamos que es ambicioso, que va a tirar de nuestra compañía, es ambicioso, es posible incluso, ¿verdad?, que busque sus propios objetivos individuales, pero quizá a nosotros nos sirve esa ambición, por lo menos en unas primeras partes del inicio o de la apertura de una zona, territorio, etc. Y para eso cogeríamos un individualista, no podemos coger a un D. Os figuráis seleccionando, ¿verdad?, a dos personas con D, solamente utilizando por vuestra parte el instrumento DIS y aconsejando al cliente porque tiene esa D de dominancia y cuadra con el perfil del puesto, a una persona solamente midiendo esa evaluación. ¿Qué consecuencias tendría para vosotros esto? ¿Vale? Por tanto, la utilización de otras, las dimensiones del talento se convierte en este caso
crítica, ¿vale? Bueno, presentaros para todos los compañeros que no lo conozcáis la serie Talent Insight con comportamientos y motivadores, en este caso, este informe, ¿vale? Y también deciros una cosa muy importante. Puesto que estamos hablando, antes os decía, ¿verdad?, de la capacidad de predecir un alto desempeño, significa, por tanto, que quiero que recordéis que tenemos dos familias de productos. Las familias, ¿verdad?, referidas a selección, promoción interna y reubicación del talento, que son informes más cortos, y por otro lado, ¿verdad?, toda la familia de desarrollo. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque, lógicamente, para poder asegurar esa precisión que os decía antes por medir varias ciencias a la vez, es necesario que realicéis el perfil patrón del puesto, ¿vale? Eso que decimos siempre, que se llama benchmarking del puesto, ¿vale? Si el puesto hablara, ¿qué me pediría? Y una vez que nosotros hemos definido con 3 ciencias, ¿verdad?, ese puesto, con 3 dimensiones, a continuación realizamos las evaluaciones de las personas y hacemos, ¿verdad?, el cruce, ¿sí? Por tanto, estamos definiendo 3 ciencias y estamos evaluando 3 ciencias. Esto nos da, ¿verdad?, la posibilidad de asegurar a nuestros clientes un alto grado de precisión en lo que ellos están queriendo conseguir del puesto. Segunda serie que dentro de Talent Insight, ¿vale?, que conlleva, antes decíamos, comportamientos y motivadores, y aquí estamos ante comportamientos y inteligencia emocional. ¿Vale? Os he querido poner también la sección de integración del informe Talent Insight, en el que hay comportamientos y motivadores. Ahí tenemos posibles fortalezas, conflicto potencial, ambiente ideal. Ahora bien, eso siempre viendo que hay 2 tipos de ciencias, ¿de acuerdo? Yo os he puesto aquí esta página para que podamos ver cómo no es suficiente la información que nos da únicamente el DIS o los motivadores, sino que cuando hay combinación vemos cosas muy interesantes, ¿no? Aquí estamos ante un CD en el gráfico natural y tenemos, ¿verdad?, abajo a este mismo profesional que a su vez tiene el tradicional entre su primer motivador y el utilitario entre su segundo motivador. Vemos cómo esta parte del blending que tenemos en una de las páginas del informe, cómo nos junta ambas ciencias, ¿vale? Y dice que está atento para hacer lo que le toque de la mejor manera, ¿eh? Aquí tenemos una frase que tiene que ver, en la primera parte de la frase, está atento para hacer lo que le toque, es el tradicional, porque se atiene a políticas, se atiene, ¿verdad?, a mandatos de la empresa, se atiene a una determinada cultura, por tanto es muy respetuoso, siempre coincide con la suya, y además de la mejor manera porque es el C, ¿de acuerdo? Por tanto, acepta políticas fácilmente y vigila enormemente la calidad del trabajo. Es una frase, por tanto, que une el tradicional con el factor de conducta C. Hará las cosas de la misma manera siempre, de nuevo el tradicional, siempre vigilando el cumplimiento de altos estándares que le exige su C, ¿vale? Tiende a hacer decisiones precisas, basadas en hechos y en el retorno sobre la inversión, en vez de en las emociones. Tenemos ahí, ¿verdad?, el D, como podéis ver. Sí, José Luis, exactamente eso. Creo que es un ejemplo maravilloso de la profesión, que podría tener este perfil. Esto es un mando militar con además, ¿verdad?, el explicativo de por qué esa persona ha elegido esa profesión. Fijaros que donde pone tiende a hacer decisiones precisas, basadas en hechos y en el retorno sobre la inversión, ahí está juntándonos el D de dominancia en la toma de decisiones precisas. ¿Basada en qué? Pues basada, por una parte, en hechos, que es lo que le pide siempre, ¿verdad?, la parte del C, y entra el motivador en juego, que sería, ¿verdad?, en este caso el segundo motivador en juego, que es el utilitario, ¿vale? Este que tenemos aquí en segundo lugar, diciéndonos que toma decisiones, pero, ojo, basadas siempre en retorno sobre la inversión. ¿Qué ocurriría si fuera un social? Pues las decisiones precisas las tomaría basada en hechos, pero siempre pensando, ¿verdad?, en las personas que tiene a su cargo, ¿vale? Bueno, esto es un poco como veis, ¿no?, un ejemplito que os quiero poner aquí de cómo el blending nos permite comprender de una manera mayor cómo esta persona va a actuar en su puesto de trabajo, ¿eh?
No os he puesto el tema de debilidad, etcétera, porque lo que queremos sobre todo es que veáis cómo impacta, cómo impacta y cómo cambia la interpretación cuando utilizamos dos ciencias. Yo creo que en este ejemplo quizá puede ser suficiente. ¿Cuál es la diferencia entre motivador y comportamiento principal? Lo hemos querido poner así de claro, ¿no? El motivador logra comprometer y el comportamiento no. ¿Vale? Es decir, lo que es el famoso compromiso lo logra siempre el motivador. No comprometemos a través, ¿verdad?, del comportamiento. Únicamente motivamos a través de la conducta. Si yo doy a una persona un trabajo, ¿verdad?, un trabajo en el que las conductas estén totalmente, ¿verdad?, clavadas con ese trabajo, con lo que requiere ese trabajo, en el cómo hacerlo, esa persona estará motivada. Pero eso no lo buscamos. Pensar que lo que se llaman motivadores es como si lo cambiáramos el nombre y se llamaran automotivadores, ¿vale? El motivador mide la motivación desde dentro. El comportamiento mide también o entrega o da o permite la motivación desde fuera. ¿Vale? Por tanto, el motivador requiere contestarse a la pregunta de qué es lo que me retiene, qué es lo que me compromete en una determinada función o posición. ¿Eh? Y permite conseguir en nuestros equipos cosas que a veces no nos podemos explicar, de cómo una persona, ¿verdad?, continúa haciendo una tarea o quiere, sin embargo, que el reloj vuele para salir corriendo, ¿no? Que esté en cuerpo y alma o solo en cuerpo presente, o que espere un lunes o desear un viernes. ¿Alguien puede desear un lunes? Pues si alguien puede desear un lunes porque está deseando coger ese trabajo, ¿verdad?, terminarlo, vivirlo, porque le apasiona sencillamente. Para él no es un trabajo. Cuando comienza a trabajar, deja de trabajar, podríamos decir. Bueno, esto solo lo pueden medir los motivadores. Por tanto, ¿cuántas personas podríamos estar perdiendo, verdad?, cuando no les entregamos en el puesto, cuando no sabemos en el puesto, cuando no les recompensamos en el puesto con eso que les retiene justamente. ¿Cuánto talento podemos estar, verdad, perdiendo? Son buenos en sus conductas, ahora bien, no les llega, se cansan, no les llena aquello que el puesto les ofrece, ¿vale? Para todos los compañeros igualmente, ¿verdad?, que se estén incorporando como asociados, recordarles la multitud de aplicativos que tienen las herramientas de evaluación y los motivadores, por lo tanto, en la empresa, que sería orientación vocacional y profesional, resolución de conflictos, logro del compromiso, retención del talento, desarrollo de planes de incentivos y distribución variable inteligente, es decir, aquella que está desarrollada no café para todos, sino en función del motivador de cada una de las personas, y selección especialmente en directivos y vendedores, porque las investigaciones nos han dado de que los motivadores son críticos en el éxito, ¿verdad?, de vendedores que tienen un alto nivel de resultados o de cierre de ventas. Bueno, ¿cómo afectan los motivadores a los comportamientos? Yo os voy a dar fácilmente una regla, puede ser una regla fácil para comprenderlo. Todos aquellos motivadores, ¿verdad?, que tienen un carácter emocional, intensifican los factores emocionales del DIS. Recordar que llamamos factores racionales del DIS a la D y a la C, y factores, ¿verdad?, emocionales del DIS a la S, ¿verdad?, y a la I. ¿De acuerdo? Cuando cambian y están por debajo, cambia justamente esto, de manera que la forma más fácil para ver cómo actúan los motivadores, que actúan de dos maneras: intensificando o reduciendo, ¿verdad?, en este caso, la intensidad de lo que aparece en el informe. Pero intensificándola, como os digo, es decir, una persona puede tener un 70% en D y tiene un individualista o tiene un utilitario, y esa intensidad que tú vas a poder observar, o que un directivo cliente vuestro va a decir: joder, pues yo les veo mucho más de lo que aparece aquí en el informe, de esa intensidad. Y vosotros, si no tenéis, ¿verdad?, otra evaluación del talento, os encogeréis de hombro, trataréis de explicar cómo sea,
¿verdad? Esto, o diréis, vale, porque está interactuando otra dimensión del talento seguramente, que no tenemos medido aquí únicamente con la evaluación DIS. ¿Quiere usted que midamos, verdad, esa otra dimensión para conocer qué es lo que le hace, ¿verdad? Intensificar su conducta y además poder ver exactamente qué le puede motivar? Bueno, esto sería un poco la manera de actuar o utilizar esto, ¿no? De manera que, recordad, motivadores racionales, que sería, en este caso, ¿verdad? Voy a ver si soy capaz de recordarlo. Motivadores racionales sería el de conocimiento, el utilitario, ¿vale? El tradicional y el individualista. ¿De acuerdo? Tenemos 4 que son racionales, ¿eh? Y luego tenemos 2 directamente dirigidos a la parte emocional del ser, que sería el social y el estético, ¿vale? Esos 4 motivadores racionales impactan en los factores D y C intensificándolos, ¿de acuerdo? Intensificándolos. Y por otro lado, ¿verdad? Los motivadores emocionales de estético y social impactan en los factores de conducta I y S, intensificándolos, ¿de acuerdo? Cuando están al contrario, pues hacen justamente lo contrario. Por ejemplo, os lo explico con ejemplos de reducción e intensidad de los comportamientos. Si tú tienes un social, que es un motivador emocional, ¿vale? Y tú tienes una alta D, lo que hace es que los reduce, ¿de acuerdo? Es decir, cuando están alineados, racional-racional, intensifican. Cuando no están alineados, racional-emocional, se reduce la intensidad, ¿sí? Hola, mira, soy Víctor. Es que estoy hablando desde el micro de Carmen porque no me funciona. Es que Fenomenal. tenemos una duda, porque cuando sí. ya utilizamos esta transparencia en las acreditaciones y tal, en Sí. donde pone reducción de intensidad, es que nos da la sensación de que está mal y aprovechamos para aclarar. Sí, Con un alto sí. social, ¿vale? Sí. La D, la baja. Sí. ¿Es correcto esto? Con alto social, la D la baja, La efectivamente. D, la baja. Pero la I Sí. dice que la baja. ¿Por qué es baja I? ¿La baja más? Claro, Tendría que ser que la efectivamente. sube. Efectivamente. No, fíjate. La I se intensifica, en este caso, ¿verdad?, cuando hay un alto social. Pero es que una baja I es una persona independiente. Es una persona justamente, cuando leéis altas y bajas, como sabéis, los significados son opuestos totalmente. Entonces, una baja I es una persona que no le gusta trabajar con otras personas. Claro, pero tiene un auto social. Sí, por eso en este caso, ¿verdad? Lo que le está ocurriendo en esa baja I, es que, vale, es que esa baja I, al tener el social, reduce la intensidad de la baja I. ¿Verdad? Es que está puesto de la siguiente manera. Es que La entonces no lo intensidad. entiendo, porque teóricamente debería de subir la I. Permíteme, Sería mira. potenciador, ¿no? La intensidad de la baja I, ¿cuándo es? Cuando más bajo, ¿verdad? Cuando más bajo es la puntuación, ¿estáis de acuerdo? Es decir, una baja I es más intensa cuando está más cerca del 0 que del 50, ¿verdad? Claro. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que hace el alto social? El alto social, si por ejemplo está en un 10, ¿sí? Lo que hace es que lo sube, ¿verdad?, a un 15. ¿Qué sube a un 15? Porque ¿El social? Claro, el alto social sube a un 15, esa baja I que estaba a lo mejor en un 10, por ponerte un ejemplo. Pues entonces la sube, no la baja. Entonces no reduce la intensidad, la aumenta. Sí, veréis. Reduce la intensidad porque las intensidades se miden desde la línea de energía hacia abajo y la línea de energía hacia arriba. Es decir, la intensidad... Una baja I estaría por la parte de abajo de la línea. Exactamente. Claro. Tenéis que poner como 2 flechas, ¿no? Es decir, todo lo que es bajo, pondréis una flecha que sale de la línea de energía de 50 hacia abajo. De manera que contra más bajo es más intensidad tiene. ¿Vale? Y al revés ocurre con las altas, ¿verdad? Cuanto más alto, más intensidad tiene. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Que como tiene un social, ¿verdad? Esa intensidad baja ahí, esa baja ahí, lo que hace es que la frena y, por tanto, la sube, ¿vale?
Es decir, desde la línea de Esto, energía. o sea, que lo que hace Sí. es aumentar la I. Es Para, decir, exactamente, es menos independiente, vale, pero aquí está hablando, recuerda, de la intensidad de la ya, baja ya. I, que es Claro, pero es que dependencia, perdón, independencia. esto puede dar lugar a confusión. O sea, me explico, no Siempre, sé. por favor, siempre que no expliquéis, porque claro, lo que necesitáis hacer ahí es entender, cuando hablamos de intensidad, tenéis que poner dos flechas, ¿vale? Es- Como os digo, línea de sí, energía sí. hacia arriba y línea de energía hacia abajo. Sí, sí, lo que sí que está claro es que el motivador social lo que hace es la orientación a ayudar a los demás, etcétera, etcétera, y por Claro, tanto lo que hace es que potencia de alguna manera la I baja que tiene este individuo. correctísimo. Vale, pues Pero esto. fíjate, Es más, que ahí pero la no lo expresión digas así. se presta a equívoco. Claro, pero fíjate, no lo digas que potencia. Dilo que la despotencia. Bueno, vale, vale. Claro, es que esto es lo importante, por eso a lo mejor Despotencia la baja I. Vale, sí, vale. señor, eso es. Acepto. Despotencia la baja I. Vale, Es vale, decir, si la perfecto. baja I, para todos los compañeros, te lo agradezco muchísimo, porque son ya estos los niveles 3 y 4, ¿no? De este tema. Para todos los compañeros, la baja I, como sabéis, es independencia de la persona. Se aleja de trabajar con otras personas, ¿de acuerdo? Fijaros lo que estoy diciendo, se aleja de trabajar con otras, es decir, se aleja del contacto con otras personas. Luego, contra más baja es, más intensa, ¿de acuerdo? Por tanto, menos le gusta a la gente. ¿Qué hace el alto social? Como el social lo que quiere es justamente ayudar a personas y por tanto para eso tiene que trabajar con ellas, frena ese bajo y la sube, ¿de acuerdo? Por tanto, es más, como digo, es menos bajo ahí, menos bajo ahí. No me atrevo, no digáis nunca que es más I, ¿vale? Porque podéis entonces confundirlo con lo que llamamos, ¿verdad? Con lo que decimos que es la alta I o baja I. Simplemente decir que frena la intensidad, ¿verdad?, de esa independencia, frena la intensidad del efecto de una baja I. ¿Sí? Espero que pueda servir. ¿Por qué pasa esto? Pues como tenemos gráficos, histogramas, que son gráficos de barra y aparecen desde abajo, pues entiendo que crean esa confusión. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por tanto, ya sabéis que el histograma es necesario que se haga porque los gráficos están en escala de 0 a 100. Pero, sin embargo, la forma de leerlo no es así. ¿Vale? La forma de leer ese gráfico es desde la línea de energía hacia abajo, de la línea de energía hacia arriba. Cuando hablamos de intensidades, hablamos de la línea de energía de las altas, de línea de energía hacia arriba. Contra más alta, más intensa. De las bajas, desde la línea de energía hacia abajo. Contra más bajas, más intensas. ¿Vale? Eso es. Bueno, muy bien. Pues aquí había puesto un ejemplo de nuevo de la combinación, de otra vez de cómo cambia la lectura, cómo se enriquece la lectura del DIS solo cuando me pongo, ¿verdad?, con los motivadores. Claro, un de alta con un teórico es una persona directa y objetiva con la información y los hechos, ¿vale? Con la verdad. Un I alta con un teórico ofrece ideas complejas basadas en teorías investigadas. Es curioso, como sabéis, el I no le gusta mucho investigar. Ahora bien, cuando tiene, ¿verdad?, sin embargo, un teórico como motivador, esa persona puede ser, por ejemplo, un profesional, un vendedor. Fijaros, un vendedor que sabemos que les cuesta mucho en la fase de preparación, se quejan muchos directores comerciales de que no tienen un buen conocimiento del producto, porque no saben que tienen que tener teórico. ¿Vale? Si están, ¿verdad?, identificando, están seleccionando a un vendedor, le estamos haciendo una evaluación del talento solamente con el I, digo, pero ¿cómo puede ser? Qué maravilloso I. Ah, como no tiene C, no, no es eso. No es eso. Si evidentemente una persona, un vendedor tiene I y no tiene C, ¿de acuerdo? Eso lo vemos de una manera, pero amigo mío, si tiene el teórico es posible que la fase de preparación se mejore. ¿Por qué? Primero, que aumenta la C. Segundo, porque su motivador es el conocimiento. Y si tiene el segundo de utilitario, estaremos hablando que es un vendedor que dice que aprende para ganar pasta, que aprende, ¿verdad?, para cerrar. Por tanto, aquí estaríamos perfectamente ante un ID, si es un vendedor que tiene que realizar cierre, y además, ni más ni menos que el conocimiento que nos da el saber que además es teórico y utilitario o utilitario y teórico. Si no tenemos esto, fijaros de qué manera podemos asesorar a nuestro cliente únicamente con el DIS, ¿vale? No es posible. Aquí ya no estamos hablando de intensificación o intensificación. Estamos hablando sencillamente que vamos a ciegas con determinadas profesiones o determinados puestos de trabajo. ¿eh? Bueno, la segunda interacción interesantísima es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, ¿vale? Bueno, la segunda interacción interesantísima es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, ¿vale?
Los motivadores se entrenan. Los motivadores están mucho más difíciles, ¿verdad?, de entrenar. Fijaros que los motivadores están todavía más profundo en lo que podemos decir esa pirámide del talento, ¿no?, que tienen las personas. Es mucho menos observable. Ahora bien, tanto el DIS como los motivadores parten de algo que sabemos todos, que son las creencias, ¿no? Las gafas con que miramos el mundo, con que miramos la vida, y nos hace desear y nos hace actuar de manera diferente. La palabra desear estaría enganchada con el motivador y la palabra, ¿verdad?, hacer estaría enganchado con la conducta. ¿Esto qué significa? ¿Verdad? Que puedo modificar, esto siempre lo digo en los entrenamientos de motivación, puedo modificar el orden de los motivadores, pero el orden referido de que el primero puede pasar al tercero, ¿vale? El tercero puede pasar al primero, no por el motivo tanto de entrenar, sino porque los motivadores son jerárquicos, es decir, en función de las necesidades de la persona, esos tres motivadores de vida principales, ¿verdad?, van girando, van cambiando, ¿vale?, en su importancia. Por tanto, es difícil que la pasión de una persona que está totalmente enraizada con las creencias se pueda modificar. ¿Cómo podría hacer, verá, únicamente el entrenamiento de una persona que tiene en cuarto lugar el utilitario, cambiarlo? Mediante procesos de coaching individual. ¿A qué es debido esto? A que el coaching, como sabéis, trabaja la creencia. Entonces, si una persona no está viendo con sus gafas de donde mira que el utilitario, que el ganar dinero, que la utilidad de las cosas es algo que le mueve, quizá lo que no ha visto es qué gana teniendo o viendo el mundo de esa manera. Esto no asegura que la persona, ¿verdad?, vaya a girar. Pero si me preguntas qué puedo entrenar, todo en esta vida, como sabéis, el ser humano se mueve por lo que gana o lo que pierde. Si nosotros queremos entrenar a un vendedor para que intensifique, ¿verdad?, ese utilitario, tendríamos que entrenar sus gafas, graduar. Siempre lo decimos que es graduar unas dioptrías, sus gafas respecto a lo que es, ¿verdad?, la utilidad de lo que él hace. Y para graduarlas tiene que hacer un clic en cuanto a lo que gana o lo que pierde. Por tanto, de esa manera, con nuestros servicios, podríamos entrenar a profesionales, en este caso comerciales o incluso directivos, ¿vale? Ahí podría estar un poquito el cambio. Muchas gracias, Ana. Vale, bueno, ya sabéis que en la inteligencia emocional yo pienso que las motivaciones de las personas pueden cambiar con la edad y las circunstancias de cada fase de tu vida. Lo que te motiva ahora no tiene por qué ser lo que lo hace a 10 años. Muy relacionado con creencias y sus limitaciones. Sí, señor. Estoy de acuerdo totalmente. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? Cambian, pero con eso, fíjate que es muy bonito lo que dices de que cambian con un tiempo y un tiempo importante. Porque a lo largo de ese tiempo sí que se dan lo que llamamos quiebres en la vida, ¿verdad? Cuando tú tienes un quiebre, tus gafas cambian, tus puntos de vista cambian y es posible que cambien tus motivadores, efectivamente. Cuando en una empresa no tenemos tiempo a que se realiza ese quiebre, no tenemos otro remedio que trabajar la única manera de realizar un quiebre en un profesional, que es mediante, ¿verdad?, el coaching, que es la herramienta ahora mismo más poderosa para generar quiebres sin que les ocurra ese quiebre de manera, yo te diría, natural o espontánea a la persona. Muy bien, vale, pues importantísimo en las habilidades emocionales, en lo que es el inteligencia emocional, ¿vale? Que manejéis, como sabéis, las 5 dimensiones que tiene la inteligencia emocional, ¿eh? Le pegamos rápido para aquellos compañeros que a lo mejor manejen menos este tema. A ver, comenzamos siempre por autoconciencia. Segundo, autocontrol emocional, autoconciencia emocional, es decir, autoconocimiento emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales. Claro, esto es imprescindible en algunos puestos de trabajo. ¿Qué consecuencias tiene una baja inteligencia emocional? Permíteme que vayamos un poquito. Tenéis la serie Talent Insight de inteligencia emocional que lleva conductas y inteligencia emocional, ¿vale? ¿Por qué os muestro el DIS? Porque el DIS
inicial del todo, realmente el de Marston, el doctor Marston, publicó, como sabéis, un libro que se llama Las emociones de la gente normal. No dice las conductas de la gente normal, las emociones de la gente normal. Eso significa que el primitivo, el primer DIS salió uniendo inteligencia emocional y conductas, porque la inteligencia emocional realmente modificaba enormemente el impacto que tenía las conductas humanas. Es decir, una conversación, sobre todo, sin inteligencia emocional, una conversación de conflictos sin inteligencia emocional rompía la conversación, una conversación, ¿verdad?, de conflictos con asertividad y desde una emoción, ¿verdad?, de tranquilidad, una emoción de posibilidades, lo que hacía justamente era todo lo contrario, permitía tener conversaciones efectivas. Además, quiero recordaros que en sí, cuando nosotros os formamos en el DIS, os mostramos las 4 emociones observables de cada uno de los factores DIS, de los estilos. La ira, el optimismo, el hermetismo, ¿vale?, por parte del S, y el miedo. Esto nos ayuda tremendamente cuando damos un training, una formación de líderes. Si tú tienes un C como líder, ¿verdad?, o tienes un D como líder, ya sabemos, ¿verdad?, cómo conversan, desde dónde conversan, ¿vale? Por tanto, fijaros si es potente para hacer un entrenamiento. Muy bien, Ignacio. Muy bien. Esto lo medimos a través de la evaluación de inteligencia emocional, como podéis ver, no sé si la conocéis. Lo más importante para mí en inteligencia emocional es que los informes, además de identificar el nivel de inteligencia, también te dan un plan de acción, ¿vale?, para poder mejorar esa inteligencia. ¿Y de qué manera, verdad, da el golpe? Pues habéis las 2 fotos. Tú puedes, la inteligencia emocional, suponiendo que este D, esto es un D, ¿vale? Podemos ver cómo este D con inteligencia emocional simplemente está secuestrado emocionalmente y por tanto arrasa con las personas que tenga delante, y este D, sin embargo, ¿verdad?, con inteligencia emocional puede conversar de manera asertiva con esa persona y construir relaciones. Esta es la diferencia, y los 2 tienen un D. De nuevo, volvemos a lo mismo. Si vosotros estáis hablando de un D, de una persona con dominancia, un directivo, ¿verdad?, y ese directivo vais a seleccionarlo, o ese directivo vais a entrenarlo, si no sabéis el nivel de inteligencia emocional que tienen, no podéis comprender en este caso entonces qué es lo que está ocurriendo en su día a día, qué es lo que está conversando. Incluso podéis llegarle a comprar el cuento si no estáis en procesos de coaching, estáis en procesos de consultoría, ¿vale? Por tanto, qué situación tan enorme os da, qué identificación, qué descubrimiento, qué conocimiento más grande también para el propio profesional cuando medís, cuando le entregáis un informe con las 2 dimensiones, ¿verdad?, en el que él puede verse mucho mejor de qué está ocurriendo. Pasamos a otra serie que queríamos presentaros también para que sepáis de que otra dimensión se une a los informes, ¿vale? La serie Trimetris une 3 ciencias y por tanto nos aporta una mayor efectividad. Si ya dejamos alejados a la competencia con el blending 2 ciencias, no con las 2 ciencias, con el blending 2 ciencias, es verdad que a Insight Discovery lo dejamos alejado porque solamente tiene DIS, solamente con 2 ciencias, pero a los demás, con el blending, con este de Trimetris que tiene hasta 3 ciencias en blending, ya no quiero ni decir, ¿vale? Entonces, presentaros que el Trimetris es una herramienta que está dividida en 3 grandes series dentro de esa familia, que es el Trimetris HD, que mide de todo, y me voy a centrar en el Trimetris EQ para el blending, ¿vale? Me quedo con el Trimetris EQ. Deciros que tenemos 2 secciones de blending, ¿vale? Integración solamente de comportamientos y motivadores, y una maravillosa integración de comportamientos motivadores y inteligencia emocional. Y os he puesto para que podamos ver juntos una cosita aquí nada más, ¿vale? Mirad, me voy a ejemplo. Tengo aquí a esta persona que lo he sacado del informe, ¿vale? Es un CD, como veis, es el de antes, además que le he añadido su informe de inteligencia emocional. Interesante, porque antes ya hemos hablado de la riqueza que nos da, ¿verdad?, cuando son 2 ciencias, y ahora, toma ya, le ponemos encima, ¿verdad?, otra dimensión fundamental, sobre todo recordar para conductas. Inteligencia emocional y conductas son la madre del conjuntas, ¿vale? Y vamos a ver un poquito qué hace, ¿no?, el informe en la parte de blending. Dice, Ricardo tiene un nivel de autorregulación bajo, ¿vale? Autorregulación
bajo, porque creo que es el segundo más bajo, creo que tiene, según podemos ver aquí en la rueda de inteligencia emocional. Dice, podría no contener sus respuestas, claro, sabiendo que es un CD. Fijaros, ¿verdad? Los CDs son personas exigentes al máximo, que tienen dos factores de exigencia. El D en cuanto al no querer perder y el C en cuanto a no permitirse el error. ¿Sí? No quiero perder, no me permito el error. No quiero perder, no me permito el error. Tremendo. ¿Vale? Por tanto, cuando tienen a las personas delante y su inteligencia emocional en cuanto a la dimensión de autorregulación o autocontrol es baja, ya os podéis figurar cómo arrasa esta persona. Qué heridos deja, ¿verdad?, en el camino y qué inefectividad tan enorme tiene. O tiene que dar un feedback de mejora, que no lo dará nunca, será un feedback de reproche, siempre, ¿verdad? O cuando tiene, ¿verdad?, que tratar de ser asertivo, o cuando tiene que hacer algún tipo de cambio en la persona. Por tanto, ese estilo de comportamiento da reacciones muy fuertes ante situaciones emocionales para él fuertes, ¿vale? Al tener un estilo de comportamiento, además analítico, a través del C, tenderá a no expresar mucho sus sentimientos y a ser muy sensible a la crítica, ¿vale? Él, por tanto, se expresará desde la ira, pero no será una persona que muestre sus sentimientos a los demás. Raramente. Mantendrá el tipo, mantendrá la rectitud, ¿vale? Y además reaccionará, ya que nos muestra el sentimiento, ya que nos da feedback sobre lo que le pasa. Lógicamente, ¿qué es lo que hace? Pues lo hace en forma evidentemente crítica, ¿vale? Y por tanto no aceptará al ser C que le tengan una opinión sobre su trabajo, con lo cual volverá a generarle ira si así sucede. Que como no tiene autocontrol, se convertirá de nuevo en otro conflicto, ¿vale? Muy bien, Clara. Estamos terminando ya. Muchas gracias. Dice, es posible que necesite adaptar su estilo de comunicación para que los mensajes que quiera ofrecer fluyan, ¿verdad?, con su equipo, ¿vale? Esto también viene dado, ¿verdad?, por el tema de las interrelaciones personales, que lo tiene bastante bajo. Se recomienda que sea especialmente cuidadoso en temas que tengan que ver con su motivador tradicional o su motivador utilitario, porque cuando, lógicamente, se contravengan lo que él quiere, en cuanto a una forma de hacer y en cuanto a un objetivo, eso le va a causar ira, ¿vale? Va a causar que o bien va a fracasar o bien, en este caso, ¿verdad?, no se va a permitir el error y, por tanto, la reacción emocional a no estar controlada va a ser muy fuerte, ¿vale? Fijaros de qué manera, ¿vale?, de qué manera se unen las tres, ¿vale?, las tres ciencias, ¿de acuerdo? Si me atacas mi motivador, puesto que además no me permito el error y además no permito, ¿verdad?, que falle en mis objetivos, puesto que tengo una baja inteligencia emocional, te lo pongo delante y te lo pongo de aquella manera, ¿vale? ¿Sí? Este también es, como yo digo siempre con esto del blending, esto ya es un nivel importante a la hora de interpretar las evaluaciones. Yo creo que hasta aquí, ¿vale? Hemos excedido el tiempo porque siempre estas cosas son muy ricas, muy densas. Aquí tenía también otra serie de interrelaciones, ¿vale? Yo creo que lo podemos dejar para ese posible seminario que tengamos de profundización de esto. Lo importante, sobre todo aquí, es que sintáis y veáis que os estáis perdiendo, ¿verdad?, si no ponéis en marcha toda la potencia de las diferentes ciencias en las diferentes evaluaciones, y si os perdéis sobre todo esa parte de la interrelación y cómo unas chocan en otras, ¿vale? Esto es lo que queríamos sobre todo ayudaros, ¿vale?, poneros delante, concienciaros. Y por tanto, a partir de ese momento, estamos a vuestra disposición, para lo que queráis. Nada, un abrazo muy grande y espero ver a todos en el próximo webinar, ¿vale? Un abrazo, buen fin de semana.